estábamos planeando cómo animar al diálogo en esta mesa, nos poníamos de acuerdo con Marco sobre lo necesario de capturar algunas ideas aquí expresadas y que creo que está claro. Por un lado, la complejidad y la gran tarea que tienen los historiadores para implementar lo que la Universidad Michoacana se está intentando con la maestría de enseñanza de la historia, como una muestra, como una posibilidad. En el colegio, muchas otras instituciones tienen espacios donde se hace historia y habría que pensar y repensar, también aunado a lo que exponía la doctora Luz, en el sentido de esta incongruencia de contenidos, en ese sentido, la vinculación entre la educación básica, media, superior y superior, como a pesar de que se enseña historia, no se logra el conocimiento, no se logra esa identidad de pertenencia a México. Creo que nos han dejado clara las dos exposiciones, la de Napoleón y la de la doctora Luz, la necesidad de trabajar, en este caso, el ejemplo que nos ponen, de trabajar en el área de historia, pero igual en otras áreas. Lo mismo, pero aplicado a geografía, a biología, no sé, otras áreas del saber. Son ejemplos que nos dan en esta mesa. La problemática de la necesidad, yo diría, es mi punto de vista, ese conocimiento científico, bajarlo de manera didáctica, pedagógica, para la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, estoy pensando en los distintos apellidos que tiene la educación. Educación de adultos. ¿Ellos qué? INEA. Educación especial. Niños con capacidades diferentes que tienen que atenderse. ¿Ellos qué? Con la historia o con geografía. Educación indígena o educación intercultural, que también se abordó aquí. Educación popular. Educación comunitaria. O también la reciente creada educación inicial, que atiende niños de 0 a 3 años. Educación inicial escolarizada y no escolarizada, porque ahí hay distinción de uno y otro. ¿Qué hace la educación superior? ¿Cómo puede la educación superior contribuir a la mejoría de la calidad de la educación en estos niveles? Es una gran pregunta. Quizás no tengamos la respuesta, pero es una pregunta para los de la mesa, por un lado. Por otro lado, la necesidad de la definición o redefinición de las instituciones de educación superior, todas, no solamente michoacanas. En materia de la interculturalidad, se habla bonito, pero se hace poco al respecto. La muestra que en la exposición que nos da la doctora Regina es una clara evidencia de la presencia, en este caso de indígenas, pero hablaríamos de la presencia multicultural, la diversidad cultural que hay en México, en Michoacán también. ¿Qué se hace al respecto en una y otra institución para atender en materia de educación? Soñamos que el Colegio de Michoacán en su momento y en alguna área específica pudiera ofrecer algún curso, taller, diplomado, qué sé yo, que pudiera ayudar a entender la problemática de la educación. Eso está en un sueño, hay que trabajarlo, hay que madurar la idea, hay que conseguir espacios oportunos y condiciones para poderlo hacer. Entonces, dos cosas. ¿Qué hacer con la cuestión intercultural en las instituciones de educación superior si se les diera la tarea de decir, a ver, educación superior, ayúdanos a entender primero para mejorar la educación en todas las áreas? Y otro, área específica que se abordó en la historia, como ejemplo de cómo se está haciendo en la Michoacana y como ejemplo de cómo la revisión de contenidos, bueno, es necesario hacerlo en muchas otras áreas. ¿Por qué no en el desarrollo de las lenguas? ¿Por qué no en el desarrollo de la biología, la química? ¿Qué se puede hacer? Son preguntas muy complejas, lo sé, pero habría que abordar cuáles son los retos y dentro de esos retos, qué posibilidades hay de hacer algo. Dejo el micrófono a Marco por si quiere agregar alguna otra pregunta. Debí mencionar al inicio de la mesa que la idea, una de las ideas es iniciar un diálogo y aprender de las experiencias de otros profesores, investigadores, profesoras que han estado trabajando estas problemáticas para eventualmente derivar en un diplomado que, digamos, una novedad, o esperemos que sea una novedad, o ustedes me desmentirán quizá, centrado en problemas de investigación educativa, es que sería una modalidad a distancia, estamos trabajando en eso, y es que también tiene, digamos, la intencionalidad de generar un
conocimiento, prácticas que tienen que ver con, por un lado, los problemas que los docentes se enfrentan en el aula misma y en la escuela misma para llevar a cabo su práctica. Y por otro lado, a lo mejor de manera muy pretenciosa, llegar a los alumnos que pudieran haber ingresado en ese diplomado, es tener ciertas herramientas como para pensar en políticas públicas vinculadas a problemáticas de educación, ¿no? Sabemos que la educación no es la panacea, pero sí es una parte fundamental para la posibilidad, la constitución como una utopía de una sociedad menos desigual y eventualmente democrática, ¿no? Que desafortunadamente creo que no la vivimos. Entonces, yo tendría 2 o 3 preguntas que quieren ser un poco polémicas, quizá jugar un poco como abogado del diablo. Creo que la parte, digamos, lingüística y de la cuestión intercultural ya Pedro habló, planteó varias cosas. Yo solo añadiría, si Regina nos pudiera hablar un poco más de las fuentes donde está obteniendo esta información, que es evidentemente muy interesante, pero bueno, también es polémica. Y en cuanto a la historia y la enseñanza de la historia, se ha, sobre todo Luz, ¿no? Pero también de alguna manera Napoleón, se hizo mucha énfasis en la historia como un conocimiento que tiene que ver con el conocimiento de la historia propia, digamos, y cómo esto se vincula a la formación de una cierta conciencia, de un cierto sentimiento de pertenencia, en este caso, pues a la nación o a una región, a una localidad. Más allá de, y obviamente esto de la enseñanza de la historia ha dado paso a mucha reflexión, hay muchos libros publicados al respecto muy interesantes, y más allá de esto, ¿qué habilidades piensan ustedes que podrían tener los historiadores, más allá de formar investigadores y más allá de formar, si bien nos va, buenos maestros? Porque también hay que reconocer que falla un poco y tenemos problemas, ¿no? ¿Qué otros áreas laborales podría tener los egresados de los posgrados de licenciatura, de maestría de la historia? Y no lo estoy pensando solo en la historia, en realidad esta reflexión yo la he venido haciendo más para la antropología, que es el área en donde estoy yo, aunque mis problemas de identidad me han llevado mucho a la historia, ¿no? Entonces, eso sería una pregunta que sería para todos, la mesa. Y un poco retomando, tiene que ver con esto también, una reflexión de Napoleón en cuanto a la vinculación entre los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales de desarrollo y los programas educativos. Esto es algo que habíamos discutido de alguna manera con Manuel Gil Antón hace unos años, cuando a mí también me tocó organizar otro aniversario del colegio que tenía que ver con la ley de ciencia y tecnología y su vinculación con las ciencias sociales. ¿Es necesario buscar esa vinculación? Y si es así, ¿cómo lograrlo? Creo que la reflexión de Napoleón iba en ese sentido, no sé, a lo mejor lo malinterpreté, pero bueno, ahí me callo y entonces le pasamos otra vez el micrófono a nuestros invitados. No sé quién quiera comenzar.